La computación tiene sus raíces en los primeros intentos del hombre por contar utilizando sus dedos. Recorrer su evolución desde aquellos lejanos días hasta nuestra actual era tecnológica ayuda a comprender algunos de los principios básicos que presentan los computadores actuales. En la América precolombina, los incas utilizaban como instrumento de cálculo el tipo, que consistía en una serie de cuerdas pequeñas atada a una cuerda más larga. Se cree que el primer dispositivo de cálculo fabricado por el hombre fue el ábaco, inventado alrededor del año 2600 a.C. en India. De allí pasó a China y más tarde a Europa. Aún hoy es muy usado en diversas regiones de Asia. El camino hacia métodos y mecanismos de cálculo más avanzados fue la aparición de los logaritmos, que sirvieron de base para desarrollar la regla de cálculo que fue inventada en el año 1621 por el matemático inglés Oughtred, siendo utilizada hasta nuestro siglo. La primera máquina de calcular inventada en 1640 se le atribuye a Blaise Pascal. La máquina aritmética o pascalina presentaba la ventaja de no tener que estar moviendo las cuentas independientemente en una y otra columna como el ábaco, con lo que la facilidad para realizar los cálculos aumentó considerablemente. Leibniz complementó la máquina de Pascal, de modo que ahora ya no solo podía sumar y restar directamente, sino que también podía multiplicar y dividir. Joseph-Marie Jacquard desarrolló un telar automático para las fábricas de tejido que revolucionó la industria. Cada hilo del telar fue representado por tarjetas perforadas, las cuales fueron el adelanto del que se basó Hollerith posteriormente para diseñar las tarjetas perforadas. La creatividad de generaciones de gente innovadora, científicos e investigadores, dedicaron sus esfuerzos a construir máquinas que permitieran calcular automáticamente y facilitar cualquier tarea que tuviese un principio matemático. Uno de estos hombres de ciencia fue Charles Babbage, que a comienzos del año 1800 comenzó la construcción de la máquina diferencial, destinada a formar tablas de funciones matemáticas por diferencias. Otra máquina que se usa actualmente en computación y también para registro y control en general es la caja registradora, inventada por James Ritchie. Su éxito comercial se debe a John Patterson, quien fundó en 1884 la Compañía Nacional Cash Register, NCR. En la Oficina de Censos en Estados Unidos, el Dr. Hollerith desarrolló un sistema mecánico para registrar, calcular y tabular datos del censo de 1890. Este, basándose en la idea de Babbage, concibe la famosísima tarjeta perforada. La gran ventaja del tratamiento de la información mediante la tarjeta perforada consiste en que una vez registrados los datos en ella, es posible manejarlas todas las veces que haga falta y a gran velocidad. Pero una desventaja es que, una vez perforada, solo puede usarse con esos datos una sola vez, y si hay cambios en ellos, deben perforarse otras tarjetas. En 1896, Hollerith organizó la compañía de máquinas tabuladoras para promover el uso comercial de su máquina. Más tarde, esta compañía evolucionó a lo que hoy es la empresa de computación IBM, International
Business Machine. Las tarjetas que en un principio tenían un tratamiento mecánico evolucionaron hasta que su tabulación y procesamiento se hizo por sistemas electromecánicos. Gracias a la energía eléctrica, las máquinas electromecánicas comenzaron a proliferar rápidamente. Así es como Howard Aiken en 1937 diseñó una máquina capaz de ejecutar largas secuencias de instrucciones. Aiken pudo terminar en 1944 en la Universidad de Harvard el computador Mark I, en cuya construcción invirtió 5 años. Medía 15,5 metros de largo por 2,5 de alto y contenía aproximadamente 1 millón de componentes. Pero tanto el Mark I como también el Mark II, construido en 1947, ya estaban obsoletos en su época, puesto que no se incorporó en su construcción la nueva tecnología, la válvula electrónica. La válvula electrónica permitió a los ingenieros amplificar señales eléctricas y producir celdas de memoria electrónica. La primera máquina que utilizó tubos electrónicos para calcular fue la ENIAC, integrador y computador numérico electrónico, desarrollada en la Universidad de Pennsylvania en 1942 por el Dr. John Macaulay y John Presper Ecker. Su mayor limitación, aparte de que consumía gran cantidad de energía eléctrica y tenía una memoria extremadamente pequeña, era la dificultad para programarlo, lo cual se ejecutaba manualmente, conectando cables y ajustando conectores. Esta perforadora de tarjetas que vemos en pantalla y que fue fabricada en la década del 40, alimentaba automáticamente la cámara de perforación con una tarjeta en blanco. Tenía contactos que energizaban los magnetos de perforación, que hacían bajar algunos de los 12 punzones para generar los diferentes tipos de combinaciones de perforaciones que formaban una letra, número o signo. Consistía en un teclado numérico con las 12 posibles perforaciones de la tarjeta en las distintas 12 zonas y un teclado alfanumérico, similar a una máquina de escribir. Esta máquina era el producto de otras de menor tamaño que la antecedieron, tanto electromecánicas como mecánicas. Esta clasificadora de tarjetas es la última de la generación de máquinas electromecánicas, teniendo elementos electrónicos, válvulas de vacío que permiten amplificar pulsos eléctricos trabajando ya a gran velocidad. La tarjeta utilizada es de material de celulosa casi pura, libre de total impureza, que puede ser conductora de electricidad. El circuito eléctrico se interrumpe en la entrada de la tarjeta y se restaura en el momento en que la escobilla pasa a través de una perforación. Esta máquina es manejada por un panel de control o programa. El tablero consta de una serie de perforaciones en las cuales se pueden ir combinando impulsos emitidos por una boca y recibidos por otra unidad, ya sea para imprimir, acumular o seleccionar un dato.
Este tablero podría compararse con lo que actualmente se llama un programa. En 1951, la Remington Rand construye el UNIVAC I, computadora automática universal. Este fue el primer computador vendido comercialmente. A diferencia de sus predecesores, el UNIVAC I no fue aplicado a tareas científicas, sino comerciales. Utilizaba válvulas electrónicas y tubos de vacío generando muchísimo calor. Este computador es característico de la primera generación de computadores. La segunda generación se caracterizó por incorporar en los computadores uno de los adelantos más significativos en la tecnología electrónica, el transistor. Este disminuyó considerablemente el costo, tamaño y el consumo de energía eléctrica de los computadores. Además, aumentó la confiabilidad, rapidez de procesamiento y capacidad de memoria. Una computadora característica de la segunda generación de computadores es la Stretch. Un nuevo avance en la miniaturización de los componentes electrónicos permitió mejorar significativamente los computadores. En 1958 aparecen los circuitos integrados, que incorporan en pequeñas cápsulas de cerámica todo un circuito electrónico. Una familia típica de computadores de tercera generación son los IBM 360, los que comenzaron a funcionar en 1963. Estos son luego reemplazados en 1973 por los IBM 370. Estos computadores son más pequeños, confiables y poderosos que sus antecesores. Junto con construir computadores de mejor calidad, también se progresa en la construcción de equipos periféricos, que son aquellos que complementan las funciones del computador. En 1971 aparece en el mercado el primer microprocesador, el cual incorpora en una sola unidad las funciones más importantes de un computador: el control de las instrucciones y el cálculo de operaciones. El microprocesador es la parte central de un microcomputador. La computación en la actualidad está en un vertiginoso avance. Unidades de memoria son cada vez mayores, como esta unidad de disco IBM 3330, que puede almacenar 100 millones de caracteres por cada pack. Unidad de disco IBM 3350. Cada una de estas unidades puede almacenar 350 millones de caracteres. La consola del computador IBM 3031, la cual tiene una capacidad de proceso de 1 millón de funciones por segundo. En esta última década, se perfeccionan y miniaturizan los componentes de los computadores, pudiendo construirse hoy en día todo un computador, aparte de unidades de entrada y salida como terminal e impresora, en una sola y diminuta pieza. Todos los meses, los fabricantes de computadores anuncian nuevos adelantos, permitiendo al usuario una mayor simplicidad en su manejo, una mayor comunicación entre computador y hombre, disminuyendo así el período de entrenamiento para utilizar efectivamente un computador y aumentando sus capacidades de presentar y procesar la información.
Algunos lenguajes han incorporado facilidades para tratar gráficamente la información. Estos adelantos en la miniaturización e integración de los componentes del computador van acompañados de reducciones de costo y de consumo de energía, permitiendo la comercialización masiva de microcomputadores y computadores personales a bajo costo. Los computadores son elementos tecnológicos que ayudan en diferentes campos, integrando a casi todas las actividades humanas. Las comunicaciones vía satélite, proyectos arquitectónicos, diagramación de diarios y revistas, procesamiento de imágenes. Son solo algunos ejemplos de la utilización de altas tecnologías y corresponden al esfuerzo de ingenieros y científicos en la investigación de cómo, con un mínimo de elementos, se puede obtener un mayor y más simple manejo de la información. Algunos microcomputadores en venta hoy son más baratos que un televisor a color. Pronto serán más baratos que una radio y tal vez, antes del fin de esta década, sean el artefacto electrónico más barato y útil del hogar. La computación, con sus grandes avances, es una gran ayuda para el hombre, la cual no puede competir en el campo más humano, que es la creatividad y el poder de decisión subjetiva, la que inspira todos sus avances. Desde el Homo sapiens, pasando al Homo faber, hasta nuestra era, que quizás debemos denominar Homo technologicus.